Bueno, shalom a todos, paz. Bendito sea el nombre del Creador, bendito sea el nombre de el Dios de Israel, Baruch Hashem. Le damos gracias al Rey de los cielos por este momento y por este instante. Bendecimos tu presencia, tu gloria y tu majestuosidad en este precioso y hermosísimo Shabbat. Vamos en Marcos capítulo 12, lo hemos quedado hace 8 días en la introducción a la lectura. Sí, es un pasaje muy hermoso, muy precioso, tiene muchas cosas escondidas y unos términos como dos, tres términos que son muy selectos, muy bonitos para mirar, ¿vale? Vamos a leer Juan Marcos capítulo 12. Dice, entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas, dos puntos. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Pregunta, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice el 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Vamos a leer este mismo pasaje en Mateo 21, 33, 46. Mateo 21, 33, 46. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores, y que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa, obviamente, a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos.
pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Vale, entonces vamos a desmenuzarlo desde Marcos capítulo 12. Dice, entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña y nos lleva a un profeta. ¿Sí? El 12:1 nos lleva al profeta Isaías 5:1-2. Isaías 5:1-2. Lo vamos a leer del 1 al 7, porque hay información interesante e importante para nosotros. Ojo con esto. Por eso leí 2 veces la parábola. ¿Sí? Dice, Isaías 5:1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Temía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Hashem, de los ejércitos, es la casa de Israel. Yo bien. 7. Ciertamente la viña del Eterno, de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, la deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Repito el 7. Ciertamente la viña del Eterno, los ejércitos de la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Volvamos entonces. Entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en su lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. De ahí para abajo conocen la historia. Mandó a uno, lo golpearon, mandó a otro, lo hirieron en la cabeza y volvió a enviar a otro y a este mataron. Por último, teniendo un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas ellos, aquellos labradores, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. 10. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha dicho esto y es cosa maravillosa a los ojos. Entonces, como vemos, cita el ejemplo de la viña, ¿correcto? Y la viña dice, haré que quede desierta, ciertamente la viña del Eterno de los ejércitos es la casa de Israel. Si miramos, entonces, Yeshua cita, ¿sí?, esta escritura para la cuestión de los labradores malvados. Y me encanta sobre todo lo que dice Mateo 21 en la parte 37 en adelante. Vamos a mirarlo nuevamente. Mateo 21 en adelante. Dice 43.
Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere y le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces vemos cómo el Eterno desde antes había mandado profetas, ¿no es cierto?, a la casa de Israel y la casa de Judá, y los habían azotado, los habían matado. ¿Sí? Y dice que esta viña produjo, como dice en la parte de aquí atrás, dice que produjo no solamente uvas, sino que produjo además que uvas silvestres, ¿sí? Unas uvas que pertenecían realmente a la casa y unas uvas silvestres que no pertenecían a la casa. Las uvas silvestres generalmente son uvas amargas, utilizadas normalmente para el vinagre. Por eso hace aquí la alusión de la parte donde dice que colocó un lagar. Y el lagar obviamente era el lugar donde se exprimían las uvas. ¿Sí? Dice, a su tiempo sus siervos labradores para que recibiese su fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y enviaron las manos vacías. ¿Sí? Dice, perdón, se me perdieron las uvas silvestres, que los tenía por aquí. Dice... No sé qué es eso. Sí, pero decía en cuanto a la profecía que es del lagar. Dice entonces que ellos habían producido uvas que pertenecían a la casa y uvas que pertenecían fuera de la casa. Esas uvas fuera de la casa, uvas amargas, obviamente eran unas uvas consecuencia, ¿sí? ¿De qué cosa? Uvas, Isaías 5:6. Haré que quede desierta, no será poda ni cavada, y crecerán cardos los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen sobre ella lluvia. Ciertamente la viña del Eterno, los ejércitos de Israel, los hombres de Judá plantan deliciosas suyas, pero juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Aquí habla en cuanto a los primeros frutos que se habían dado, eran uvas de la casa, ¿sí? Que era pues, la casa de Judá, dice esa es la casa de Judá, pero que también había producido uvas silvestres. Y que las uvas silvestres, les decía yo, eran utilizadas normalmente para el vinagre, ¿sí? Las uvas silvestres, pues, son uvas que no pertenecen como tal a la parte original. Ahí viene precisamente la asimilación, y ahí viene la asimilación de la casa de Israel. Por eso decía o comparaba la casa de Judá como la uva deliciosa, ¿sí? Como aquella que se había quedado, como aquella que había dejado para que guardase su bendita Torah, porque la casa de Israel se había obviamente convertido en una mezcla de diferentes culturas hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy. Entonces él compara en esta parábola, obviamente, a las uvas silvestres y a las uvas dulces. Dice que la original, ¿sí?, de todas maneras cavará y será también, ¿qué?, destruida. Aún al cabo le dice en el libro de Matillajo, le dice a los sacerdotes que el Eterno va a quitar el reino. Vamos a leer nuevamente Mateo 21. Dice: ...43, por tanto os digo, Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Entonces aquí dice que a los judíos, ¿sí?, a la casa de Judá, iba a quitar precisamente ¿qué? El reino de los cielos. Que en este momento, y coloca en el contexto, a la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. ¿Quiénes eran los edificadores? ¿Quiénes estaban edificando? ¿Quiénes eran los encargados de eso? Pues precisamente la casa de Judá. Dice que aquellos, ¿sí?, ellos desecharon la piedra, ¿cierto?, que es la cabeza del ángulo, y ha sido tropezadero para ellos. Por eso dice la escritura, he aquí coloco, Salmo 118, vamos a leerlo.
Salmo 118, dice, 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Hashem es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Hashem. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Hashem, sálvanos, que es el famoso Hoshana. Entonces vamos por orden, muchachos. Yeshua, vuelvo a recapitular todo. Yeshua va y dice una parábola. La parábola está fundamentada en Isaías capítulo 5, versículo 2. De esa habla de mi viña. ¿Sí? La viña, ¿sí? Dice la viña precisamente que había dado el Señor. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecha también ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su bañado y será consumida. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo de los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos diciendo que eso se refería a Israel, ¿sí? Y que obviamente ha establecido que que era silvestre, la casa de Israel se ha convertido en agua silvestre. ¿Qué es la uva silvestre? Es la uva amarga. Nosotros nos convertimos para el Creador, la casa de Israel, en la uva silvestre. ¿Sí? ¿Y por qué era silvestre? Porque no es original, porque ha producido, tiene en su ADN algo que la distorsiona de la originalidad. Lo único que vuelve la originalidad, sí, y lo hemos repetido durante las anteriores Shabbat, es volver a la Torá. Somos repetitivos en eso. ¿Y por qué somos repetitivos en eso? Porque es la originalidad de nuestra fe. Nosotros no podemos volver a nuestro vínculo original si no volvemos a la Torá, si no volvemos a la ley, a la instrucción. Entonces, ¿dónde está realmente la viña en su totalidad de Hashem? Perdida, como lo estamos prácticamente hasta el día de hoy, estamos gateando, estamos arruñando. ¿Cómo volvemos a nuestro original? ¿Cómo volvemos a tener la identidad? ¿Cómo se vuelve a juntar papá y mamá para que se pongan ellos de acuerdo y yo no tenga esa división mental, obviamente en este caso espiritual, de si sirvo o no sirvo al uno o al otro? Entonces, el Eterno, en su infinita misericordia, en estos últimos tiempos, está llamando otra vez a que volvamos, que hemos pagado un precio durísimo en el exilio, que hemos pagado un precio nefasto, ¿sí? Tortuoso, lleno de huecos, lleno de cercas, lleno de abrojos, de espinos, donde nos perdimos nosotros y entonces nosotros, igual que yo y usted, dimos tumbo en tumbo. Entonces no, Salón del Reino, no, los testigos, los mormones, los adventistas, el sintoísmo, brujos mejores, hechiceros, todo eso porque estábamos asimilados. Pero el Eterno tuvo compasión y un día nos llamó y nos mostró su bendita Torá, ¿sí? Y gracias a Él, ¿sí? Gracias a ese movimiento que hizo con nosotros y que hoy estamos aún buscando, porque nos toca buscar a diario, ahondando a diario, filtrando la información, porque toca filtrarla y filtrarla y filtrarla, porque todo viene apegado a algo, todo está precisamente fusionado a algo. Y hay personas que se han enamorado, ¿cierto?, un tiempo de la corriente occidental y luego se enamoraron de la corriente oriental. Entonces terminaron judíos ortodoxos, después de que reconocían que Yeshua o que Jesús era el Cristo. Entonces terminamos otra vez divididos. Y tenemos, hermanos, que buscar precisamente el centro y no llegar, como decía aquí, que su vid fue llena de uvas silvestres y que daban fruto amargo.
¿Ve? Entonces dice, ¿dónde está la posesión? ¿Dónde empieza nuevamente como el renacer? Pero que fue oculto por años, solamente el Eterno lo sabe por qué. Dice la parte baja de Juan Marcos, más aquellos labradores, 12:7, más aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y dice Yahoo, ¿cierto? 21:43, dice 21:45, y oyendo las parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es decir, en mi concepto, muchísimos hermanos, sacerdotes, muchísimos fariseos creyeron en Yeshua, pero debido a su presión social, a su cargo, a no dar un volteo total a lo que ellos estaban haciendo en su farsa, ¿qué prefirieron? Quedarse ahí. Yo creo que cuando Yeshua decía, por aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre, dejad que los muertos entierren a los muertos, si no llevéis alforja, ni llevéis sandalia, no lleves mochila, porque aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de que me signa. Creo que está tomando antes de unas decisiones que son radicales y concretas. Sí, y a eso, hermano, usted que me ve por primera vez o que ya ve las secuencias de este grupo, tome la decisión. Si no se quede ahí, porque usted va a terminar partido, usted va a terminar disociado mentalmente y en su fe, en su muná. Nosotros no estamos diciendo que sea el único grupo que salva o cosas por el estilo. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que vuelva a la Torá, vuelva a la instrucción, ¿sí? Y que en la instrucción y en la Torá usted va a encontrar entremezclado a Yeshua HaMashiach, al Mashiach de Israel, a Jesús el Cristo, para que me entienda, ¿sí? Y que cuando usted haga eso, va a entender muchísimas de las cosas que antes no entendía. Los profetas van a empezar a entenderlos. Berechida hasta Devarim, Génesis hasta Deuteronomio, lo va a entender, lo va a comprender. Enseñanzas de Yeshua como esa las vamos a entender. Desde antes, de lo contrario, no. No, porque se nos van a volver cuentos ficticios. ¿Sí? Así que tome la valentía, tome la decisión. Y no importa el cargo que usted desarrolle o que tenga. No, acabamos de leer que tenía sus uvas aún escogidas, ¿sí? Y entonces estos fariseos y estos sacerdotes que eran saduceos entendieron que en la parábola de Matillajo 21 se refería a ellos. El reino de los cielos ha sido quitado a vosotros. ¿Ha sido dado a quién? A otros. ¿A quién? A usted y a mí. Sí, a usted y a mí que estamos volviendo a la Torá, que estamos saliendo del sistema que nos enseñaron nosotros en las diferentes congregaciones, que son sistemas meramente protestantes, religiosos, católicos, porque todo lo que se profesa en una iglesia protestante es católico. Conozco mucho católico que no adora vírgenes, ¿sí? Es más, que hacen alabanzas donde no mencionan ni a María, ¿eh? Pero toda su parte filosófica está metida en eso. ¿En qué? En el sistema teológico que ellos montaron y que nosotros asimilamos. Así que mi sugerencia es esa, no le dé susto, ¿sí? No le dé pena, no le dé absolutamente nada, cambiar, ¿cierto? Volver a la instrucción y volver a la Torah, volver a la luz, ¿sí? Tal vez el Eterno lo ha tenido a usted ahí por mucho tiempo porque quería enseñarle cosas, ¿sí? Quería mostrarle cosas, quería darle a entender mucho de sus... Yo no estoy diciendo que me han enseñado a matar en una iglesia o a robar, no, es un error, ¿sí? Pero fundieron, taparon la verdadera esencia de, de nuestra muná, que es que la Torá. Y entienda esto, la Torá no son 613 mandamientos. Nosotros pensamos a veces, ¿qué es la Torá? 613 mandamientos, para los que nosotros ya que llevamos tiempo en esto. La Torá no son 613 mandamientos, hermano. Porque es que la Torá no empieza diciendo no amarás y no matarás. La Torá comienza, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Eso no es un mandamiento. ¿Eso qué es? Una enseñanza. Génesis 1, 2, 3, ¿cierto? Es un completo compendio de enseñanza. Ahí no hay, pues sí, hay unos mandamientos que están incluidos ahí, unas instrucciones. Pero la gente siempre tiene mecanizado que la ley son mandamientos. No. La ley, o sea, la instrucción,
en la Torá está absolutamente todo, mi hermano. Desde la creación de los cielos, la tierra, el sol, la luna, todo lo que usted ve y lo que no vemos, que es mucho más trascendental. En esa se basa nuestra muná, de modo que entendemos que el universo fue constituido ¿de qué? De lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Torá nos muestra los secretos de los cielos. La Torá nos muestra todo el sistema que está y que nosotros no vemos. Toda la estructura. ¿Sí? Cuando vemos esta semana, por ejemplo, la escalera de Jacob, ¿qué mandamiento hay ahí? Pues, yo no voy, no robarás, y cuando encuentres el burro, cuando encuentres los huevos y la mamá de los polluelos, no comerás sangre. No, mano. Cuando usted ve esta semana, por ejemplo, la Parashá Vayeshev, va a ver una escalera, un tipo acostado con la cabeza encima de una piedra, ¿sí? Unas matriarcas peleando por un esposo. Todo eso, ¿qué es? Instrucción, mano. Todo. Y es la instrucción más profunda que nosotros podemos encontrar. Para poder entender a Yeshua en todo su contexto, tenemos que entender ¿qué? Precisamente la Torá. La problemática de los judíos ortodoxos, sí, que por ahí veo muchos hablando en contra. El judaísmo cogió esto. Criticar, por ejemplo, al judaísmo mesiánico y al catolicismo y al cristianismo y no autocriticarse en ellos mismos. Digo, ahí se están perdiendo y se van a perder más rápido. ¿Vale? Continuemos. Y tomaron el matar. 9. Si tienen alguna pregunta o alguna participación, le escucho. ¿Sí? Dice. 8. Y tomándole le mataron, 12:8, Juan Marcos, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y harás ¿qué? Su viña a otros. Dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a los ojos. Y eso nos lleva, obviamente, al Salmo 118, 22, 23. Salmo 118, 22, 23. Ojo con eso porque queda algo precioso. Dice, Salmo 118, 22, 23. Vamos a leer desde el 20. Esta es puerta de Hashem. ¿Vale? Aquí va. Abridme, leo el 19. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Hashem. Esta es puerta del Eterno. Por ella entrarán los justos. Hay muchos dicen que esa Yah es Yeshua. ¿Sí? Yo no creo realmente. Es un estudio larguito sobre la partícula Yah. JH, la que ustedes ven ahí. Dice, porque dicen que esa es la contracción del nombre del Eterno. La contracción del nombre del Eterno, pues es Yeshua. Pues, sí, pero no. Dice, esta es puerta de Hashem, por ella entrarán los justos. ¿Sí? Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Esta semana vimos en la Parashá, o vamos a verlo ahora, dice, esta es puerta de Hashem. ¿Sí? Acuérdense que la escalera está en la tierra, pero también pega en los cielos, ¿no? Y alguien dijo por ahí, desde ahora veréis ángeles, Malak, sobre el Mashiach. Y cita ese texto, de la famosa escalera que no es escalera. Dice, 22, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Hashem es esto. Y es cosa maravillosa, obviamente, a nuestros ojos. Vamos a leer, ¿sí? ¿A dónde nos lleva? Hechos 4:11. Vamos a leer Hechos 4 del 8 al 11. Hijo. Hechos 4. Sí, del 8 al 11. Entonces Pedro, lleno de la presencia divina, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel,
que en nombre de Yeshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este, Yeshua, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. Listo. Miren quién dijo eso. Pedro. Ahora miremos precisamente Pedro. Primera de Pedro. Sí, primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Primera de Pedro 2:7, ¿no? Sí, no, lee siempre 2:4 por ahí. Bueno, vamos a leer el 4. La piedra viva, dice el subtítulo. Exacto. Primera de Pedro 2:4. Dice, Ojo con esta lectura, manitos. Acordémonos que lo que nos dice Yeshua, o los dichos que él utiliza, después los emisarios lo van a dar de una forma mucho más, porque ellos no han entendido. Por ejemplo, lo que Yeshua está aquí diciendo de la parábola, en su mayoría no lo han entendido, como tampoco yo lo hubiera entendido. Muchas de las cosas cogieron fuerza cuando él resucitó. Muchas, y otras, no muchas, y eran muchas también, no tomaron mucho cuerpo. Por eso él dice que se presentó con pruebas indubitables durante 40 días. ¿A quién? Enseñándoles. Imagínate que después de resucitado le tocó enseñar, como lo hubiera hecho conmigo también, porque muchas cosas no se entendían. ¿No le están en las enseñanzas? No se sabe. Lástima. ¿Sí? Entonces, Cefas, Pedro, entiende ahora quién puede ser esa piedra que desecharon los edificadores. dice, Primera de Pedro 2:4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogido. Despacio, porque ahí es donde está toda prácticamente la enseñanza. Listo. ¿Sí? Acordémonos que venimos de la parábola, ¿cierto? La viña, que el Señor quitó el cerco, la dejó abierta, ¿cierto? ¿A quién va a echar a la cárcel? Es la parábola, no estoy diciendo eso. Es ¿a quién? A los labradores. ¿Quiénes son los labradores en el momento? ¿Quiénes son los cuidadores? ¿Quiénes están escuchando? Los sacerdotes, ¿sí? Los antiguos, los jueces. Por eso dicen, el Eterno ha quitado el reino de vosotros. Ellos eran los que tenían los encargados de cuidar ¿a quién? A Israel. ¿Quiénes son los encargados de cuidar a Israel? Nosotros. Cuando nosotros abrimos una Biblia, hermano, nos toca con cuidado, ¿sí? Nos toca con mucho cuidado lo que decimos, porque hay gente que se cuida a través de las enseñanzas. Por lo tanto, nosotros no podemos salir a decir cualquier cosa. No podemos hacer de esto un negocio. No podemos hacer esto un cuento emotivo. No podemos hacer esto un cuento de viejas, como dice Pablo. No podemos hacer esto un cuento mítico. No. Al contrario, nos toca extraerle todo eso y meterle todo lo que pertenece a nosotros. Dijo, por eso los he, ¿qué cosa? Desechado ustedes, labradores malvados. Ustedes cogieron, vieron al hijo, y al hijo ¿qué van a hacer? Lo van a matar. Pedro está diciendo, y lo mataron, en Hechos 4. ¿Sí? Los llamó como labradores malvados. ¿Cómo llamaríamos hoy al sistema religioso establecido? En su mayoría, ¿qué cosa? Labradores malvados. Lo mismo. Imagínense un israelita a esta altura del paseo, entre comillas, ¿no? Diciéndole a la gente que trae entre bolsitas tierrita de Israel para que usted la compre, mano. ¿Y usted cree que hay gente que la compra? No, eso no lo vi ni en el catolicismo. Créanme, vasitos de agua. ¿Usted cree, hermano católico que me ve, que bendecir el agua, eso es un rito de quién? O sea, pongámosle a veces, no pongámosle filosofía al cuento, pongámosle sencillez. ¿Ah? ¿De dónde cree que sacamos la Santa Cena? Eso es un rito pagano, hermano. Todo eso lo metimos. Y es nuestra función, ¿qué cosa? Usted, como labrador, desintoxicar a Israel de todo tipo de enseñanzas. Para el otro lado,
el hilito rojo, la cábala aplicada. ¿Todo eso qué es? Paganismo. Y entonces, ¿dónde quedó nuestra fe? Lo que estoy diciendo hace media hora, quedó en el ostracismo, se perdió. Y hoy el Eterno nos está dando ese don de gracia, de poder buscar. Sí, nos hemos equivocado, tal vez sí, pero si toca echar para atrás y decir no me equivoqué, no importa. Nos equivocamos y nos equivocamos, punto, rectificamos. Sí, en ciertos actos, en ciertos ritos. Como le decía, lo que yo hacía con la primera fiesta de Pesach no es parecido a lo que hicimos hoy. Porque hicimos la fiesta de Pesach la primera vez, eso era muy casi el emporio total del judaísmo sefardita. ¿Sí? Hoy en día pues no, entendimos que no es por ese lado, que no funciona así, ¿vale? Entonces, ¿qué dice ahora Pedro? Mira lo que dice Pedro. Acercándoos a él, piedra viva, Sí. desechada ciertamente por los hombres. Piedra viva, ¿se acuerda con quién tuvo una charlita que le dijo sobre esta roca? ¿Sí? Y le dijo Petrus. Petro, piedra, ¿no? Y el otro, roca. Cefa. ¿Sí? Cefas. Sobre esta roca edificaré ¿qué cosa? Mi iglesia. Mi iglesia, mi congregación. Que no se trata de un templo. No. Congregación, los que se congregan, congregados. Entonces, miren Pedro que entiende años después. La piedra que desecharon los edificadores, léelo. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí, vale. Sí, es lo hermoso que vamos entendiendo de ese pasaje que vemos obviamente en lo que estamos estudiando hoy. Marcos 12, 9 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. El Señor ha dicho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a Pedro nuevamente. Entonces, hoy despacio con lo que dice el 5. Vosotros también, como piedras vivas. ¿cómo nos llama a nosotros? Piedras vivas. ¿Cómo llamó a Cefas? Piedra. Piedra. Sí, piedras. ¿Por qué nos llama a nosotros piedras? Sí, Fuertes, fundamentos. Porque nos salta la piedra. Piedras. Sí, a usted y a mí nos llama piedras. ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Sí o no? ¿Cuál es el fundamento principal? Yeshua. Dice donde todo el templo coordinado se va ¿qué? Edificando. ¿Sí? Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual ¿Sí? y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vamos despacio a lo que vamos a mirar. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Yeshua. Desde aquí entonces ya nos está mostrando qué cosa, que nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Y que vamos en esa vía, ¿sí? En este momento pues no estamos ejerciendo como tal el sacerdocio según el orden de Melquisedec, no, pero nos estamos preparando para ese, claro que sí. O si no, no se nos hubiera dado la bendita Torah, no nos hubiera alumbrado, no nos estaría alumbrando, ¿sí? Cuando usted recibe luz de la Torah, porque el Eterno está empezando a restaurar el sacerdocio. Empezando a restaurar. No del todo. Por eso le dice a Cefas. Cefas escribe, ¿sí? Que nosotros somos piedras vivas, ¿sí? Y ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión
la principal piedra del ángulo. ¿Qué es lo que está diciendo atrás Cefas? Piedras vivas. ¿Qué es lo que dice en ese lado? Principal. Aquí pongo en ¿dónde? Sión. La principal piedra del ángulo. Escogida. Preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué? A lo cual fueron también, ¿qué, hermanitos? Léalo ahí abajito en su Biblia. Destinados. Fueron destinados para no creer. ¿Yo tengo la culpa de eso? No, yo no tengo la culpa de eso. O sea, es más, Pablo decía, desearía ser anatema, porque algunos, ¿cierto? De mi sangre, de mi nacionalidad, de mi familia, de mis parceros, de mis terrenales, fueran escogidos. Desearía, pero no se puede. ¿Sí? Como dijo una vez Moshe, Raemi, del libro de la vida. Eso es un deseo, eso no quiere decir que se pueda cumplir. Una cosa es lo que opina el hombre y otra cosa es lo que realmente dice pues, el creador, ¿vale? Entonces aquí hay profundidades que dice el creador que aquí he puesto en Sión. Aquí he puesto en Sión, ¿qué cosa? El principal baluarte, la principal roca. ¿La roca qué? Viva. ¿Se acuerdan que Corintios dice, y la roca que lo seguía era quién? Yeshua, una piedra que tenía patas. ¿Sí? No. Y bebían todos de la misma bebida espiritual. ¿Quién era esa roca? Yeshua. Esa roca fue colocada ¿en dónde? En Sión. ¿Cómo fue colocada? Resucitada. ¿Quién van a ser los que obviamente van a ser fundamentados y edificados sobre esa roca? ¿Quién? Según el libro. Busca el testigo y edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Dice Manuel, porque fuimos cortados o salimos de Yeshua. Isaías 51. ¿En cuanto a qué, perdón? O sea, está afirmando, como complementando su idea. Ah, ya. Dice, porque fuimos cortados Entiendo. o salimos de Yeshua. Isaías 51. Sí, es un buen pasaje. Toca mirar bien el hebreo para ese pasaje. Creo que es interesante. Dice Efesios 2:20. Sí, ¿Lo leo? sí. Lo que dice el hermano Uber. Oídme, los que seguís la justicia, lo que buscáis a Hashem. Mirad a la piedra, de donde fuisteis cortados. Cuidado con ese es un tema hermoso. Sí, temas que hemos obstruido un poco porque siempre he querido que sean presenciales y que sean de debate. Dice, de donde fuimos cortados, ¿sí? Y al hueco de la cantera, de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Nosotros salimos ¿de dónde? De esa piedra. ¿Y qué quedaron? Las cuencas quedaron ahí, esos vacíos, esos espacios. ¿Por qué? Porque fui apartado de él. ¿Cuándo volveré a ocupar esa cuenca? ¿Se acuerda de Hechos 15? Que tengo una morada en los cielos. Cuando sea resucitado y vuelva a ser piedra viva, en todos los términos seré colocado nuevamente en la cuenca. Entonces él podrá decir, Padre, que ellos sean uno conmigo, así como yo soy ¿qué? Contigo. ¿Vale? Dice el texto de Efesios 2:20. Pero ¿para qué estamos leyendo? Edificados en el fundamento. Ah, ya listo. Efesios 2:20. Por favor, 19. espera.
Efesios 2:20. Le vamos a leer el 19. Búsquenlos todos ahí, por favor. Dice, Efesios 2:19. Ahora, sería bueno, perdóname. ¿Por qué fuimos cortados de esa cantera? Sería bueno saberlo, ¿no? ¿Por qué fuimos cortados? ¿Por qué salimos de esa cantera? Algo tuvimos que haber hecho. A nosotros nos sacaron de una cantera en los cielos de los cielos por simpáticos. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, listo. Dice, porque por... 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. Vale, vamos a leer Efesios 2:19-20 para que quede claro lo de la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ese es Efesios 2:19, ¿cierto? Sí. Listo. Vamos a volver a leer Efesios 2:19-20. Así que ya no somos, sobre todo, ¿qué cosa? Extranjeros. Antes éramos, ¿qué? Extranjeros. Ajenos, lejos, apartados. ¿Sí? Fuera. Vamos fuera. Ya no lo somos. Ya no somos extranjeros. Cuando yo no soy extranjero, por ejemplo, un colombiano, para que un señor venezolano deje de ser extranjero al señor que le tienen que dar una nacionalidad. Y tiene que ver con unos papeles de extranjería. No conozco mucho del tema, pero creo que le dan un documento, ¿cierto? Donde pues va a acreditar como colombiano, con los derechos de colombiano. Pues dice, ya deja de ser extranjero, obviamente, el señor venezolano. ¿Sí? Acaba de ser que se le da su nacionalidad. ¿Sí? Y sobre todo los que tienen padres, ¿sí? Colombianos, creo que les ayuda mucho más, se les facilita muchísimo más. Ya no somos extranjeros, nosotros. ¿Ahora qué somos? Le responden a uno cualquier cosa. Le dicen a uno, ya no hay judío, y le responden con este texto, ¿no? Ya no eres judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, entonces ya no soy judío, listo, perfecto. Yo ya tampoco soy mujer, ya tampoco soy hombre, entonces ¿qué vengo siendo? Tenaz. Dice, Efesios 2:14. Así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros. ¿Y qué significa advenedizo? Enemigo. Vosotros sois, hayan sido hechos enemigos. Todavía, aquel que constituye amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino con ciudadanos. Yo tengo una ciudadanía, sí. Dice, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Familia. De la familia. Familia. ¿Todo eso nació en unas familias? Claro. ¿Dónde está el pacto? El pacto renovado no es en una familia. Abraham y Sara. No es en una familia. Isaac, Rebeca. No es en una familia. Después, Jacob. Todo nace en una familia. No es en una familia que se convierte en una nación. ¿Sí? Y que sigamos siendo nación fuera de Israel, se nos dio una tierra. Pero nosotros éramos en Misraim, seguimos siendo, ¿qué cosa? Israelitas. Sigue. Significado dice, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La salutación dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles, ¿dónde eran? Judíos. Y los profetas, ¿dónde eran los profetas? ¿De qué ascendencia? Israel. De Israel, ¿sí? Israel. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Yeshua mismo. En quien todo el edificio, ¿sí? En quien todo el edificio
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Utiliza la palabra templo porque obviamente el que lo traduce aquí pues es ultracatólico. Pero ¿qué hubiera utilizado mejor? En lugar de, porque templo es como, ¿qué le digo yo? Como algo muy físico, como iglesia, ladrillos, tejas. ¿Sí? Aquí no habla tanto de la palabra templo en griego. Dice, creciendo para hacer una edificación santa en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de la presencia divina. Por eso nosotros no hay la manifestación de la presencia divina mientras que nosotros no seamos nuevamente restaurados. Y no se puede, es imposible. Por eso anhelamos la venida de nuestro Mashiach. Cuando Judá, la casa de Israel, la casa de Judá, pues estemos en todo, absolutamente, en todo nuestro esplendor. Pero la restauración de Israel, su gloria postrera, será que mayor que la primera. O sea, ni parecido a lo que caía en el arca. O sea, lo que vamos a ver es totalmente esplendoroso. Tan esplendoroso que ya no habrá necesidad de sol. Imagínense, si no hay necesidad de sol, ¿cómo veremos la gloria de la gloria? Sí, hablando de trivialidades. ¿Cómo entonces nosotros seremos restaurados? Volvamos a Primera de Pedro. Terminamos ahí. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Primera de Pedro. Y termina, dice, he venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A lo cual fueron también destinados. Ese es el famoso libre albedrío. El hombre fue destinado. Está diciendo, aquí dice destinado. Mas vosotros, me encanta. Y eso obviamente me fascina. Este es de los textos que más hayan cambiado mi vida. Mas vosotros, vos sois ¿qué? Linaje. ¿Sí? Linaje escogido. La palabra para linaje ahí no es serán, es gen. Gen. Y una palabra por familia. En el griego. Mas vosotros sois gen escogido. Escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio. No dice sacerdotes. Aquí le agrega algo especial. Real. ¿Qué creen ustedes que puede hacer la palabra real? Busquen. La palabra real. Porque no dice vosotros sois sacerdotes. No. Real sacerdocio. La palabra real es original. Creo. La palabra real es original. Ustedes son los sacerdotes originales. ¿Está en 2 Pedro 2:10? 9. Nación santa. Nosotros no somos en el trasfondo lo que llama la gente iglesia. No. Nación santa escogida. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Miren todo lo que hay acá. Que eso no es para acá, eso es para otro lado. O sea, siempre digo para otro lado después de la resurrección de los muertos. Real es la palabra basileos, que significa real, de naturaleza real, probablemente soberano, dice relativo a un rey. Somos de la naturaleza del rey. Somos original. ¿Sí? El sacerdocio levítico, ¿cuál era? Un sacerdocio meramente humano. Que era ¿qué? Sombra de los bienes venideros. Usted y yo estamos siendo preparados para la restauración total del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por eso dice real sacerdocio, no dice sacerdocio solamente. Nación santa. Nación, iglesia, nación. Nosotros somos una nación. Dice Pablo, la cual desde antes conoció.
Nosotros fuimos conocidos como nación. Fuimos conocidos como nación. Y teníamos un rey, porque toda nación tiene un rey. ¿Eh? Y ese rey, ¿qué cosa? Tomó forma de ¿qué? Siervo. Humillándose hasta lo sumo. ¿Y sumo de qué? De muerte. ¿Sí? Que todo encuadra, todo encaja. ¿Para qué se hizo humillar? Un rey, ¿cómo se humillaría? Si tiene siervos, entre comillas, humillar. Dice Olga que real significa que tiene existencia verdadera y efectiva. Efectiva. Que existe. Que el sacerdocio levita, gracias a que ahora existió y nos enseñaron muchas cosas, pero ese no era el sacerdocio que había de restaurar y que había de encontrar los secretos de la sabiduría y el entendimiento, porque es el real sacerdocio. Por eso el que encuentra los secretos de la Torá, cuando usted se sienta, los lee, los escudriña, los profundiza y medita, quiere decir que el Eterno está desempolvando, como siempre digo, mi origen, mi esencia, mi real sacerdocio. Sigo. Santo pueblo adquirido por Dios, y ahí está, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que dice esto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y termino entonces con Juan Marcos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Esto es totalmente hermoso, todo lo que nos muestra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra viva, viva. Y la piedra que lo seguía en el desierto era Yeshua. Y la piedra sobre la cual cayere, desmenuzará. Y también si cayere sobre ella, desmenuzará. Porque Él es la esencia de la edificación, el cual somos nosotros, su pueblo. Dice, y termino, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, ha venido a ser. Retomó esa posición. Correcto. Ha venido a ser. Cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban ¿qué cosa? Prenderle. Porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Realmente la esencia de estas parábolas, como lo dice el título, los labradores malvados. ¿Sí? Los labradores. ¿Esos dejaron de existir? No. Se transformaron, o sea, hoy son otros. Hoy son precisamente otros. ¿Sí? Aquellos que son profetas por sueldo. ¿Sí? Por sueldo. No sé, Isaías 57, creo que dice, del profeta a sueldo. Imagínese usted. Sicario. Terrible. Eso es un sicario, lo que llamamos sicarios de la fe. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejaron y se fueron. 13. Y termina aquí y lo analizamos de noche. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre la roca, sobre la piedra, sobre Cefa, sobre Yeshua, sí, sobre los labradores malvados? ¿Sí? Es Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Ese creo que lo colocó en la mano Uber, por ahí yo lo vi. Sí, Miqueas 3:11. Entonces, dice la cuestión del tributo. 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y, tú te tratas de esto, de los herodianos,
para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿No recuerdas que los herodianos? ¿Yo? Sí, que los herodianos. Era un grupo de saduceos, pero ellos trabajaban netamente o sea, para Roma. O sea, era como una policía de esa época. Y lo que ellos se trataban de controlar y verificar era que nadie hablara en contra de los romanos. Era como una policía de los romanos. Pero eran judíos. Eran unos espías. Sapos. Que ganaban además muy buenos dineros y llevando haciendo favores y a veces hasta acusando a gente que era inocente. Como todo, es un sistema igual. Dice. Pero eran saduceos, ¿no? O sea, Sí, saduceos. para ser herodiano había que ser saduceo. Dice, es que el saduceo era por sí político. ¿Sí? Y muy ricos. O sea que en la eminencia no puedo colocar pobres sino ricos. O sea, ricos en el sentido de ricos que hacen injusticia, ¿no? Que hay mucho rico que es justo. No está mal. Dice un historiador que lo más probable no es Mario Sabán, es otro man. Pues yo creo que es Jaramillo. Y el man dice que lo más probable, según su opinión histórica, ¿no? Que muchísima gente salía a mirar a Jesús y como a escucharlo y eso, es porque en esa época era muy poco habitual que a la gente del pueblo se le enseñara, digámoslo, la ley. O sea, que eso era como un conocimiento para la élite. Y él dice eso, que los saduceos eran probablemente para la gente rica y que los fariseos habían era encerrado entre ellos, entre los mismos rabinos, a discutir y a debatir y habían dejado al pueblo de lado. Alguna vez alguien me escribió y me dijo, ¿cuál es su rabino? Yo le dije, pues Yeshua, porque eso sí es la escritura, uno solo es vuestro rabino, ¿no? Me dijo, no, usted no puede estudiar la Torah si no tiene un rabino. Dije, ¿y cómo por qué? ¿O qué? O sea, ¿que usted qué hace? O sea, ¿usted en su casa tiene una Torah y la tiene que besarla nomás o qué? ¿Para salir y bailar para adelante y para atrás? Si usted no la estudia, pues no le veo sentido entonces para que la tenga. No la debería tener además. Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Pues digamos así que ellos veían a Yeshua como esa parte como una especie de, llamémoslo, guerrillero, ¿sí? De esos que nosotros decimos, el tipo tiene razón, pero yo no le sigo, ¿sí? Lo que acaba de decir es verdad, pero por principio no lo sigo. Dice, no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? De ahí de que los herodianos hayan hecho esa pregunta. Sí, ahí están era pendientes de eso. Correcto. Entonces dice, ¿daremos o no daremos? ¿Sí? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dan a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ahí no está diciendo que es diezmo. Tributo. O sea, no está diciendo que es el diezmo para hoy, ¿no? No está diciendo que diezmemos, que cosas así por el estilo. No. Eso no era nada del templo, eso era un impuesto. Un impuesto. Y era romano. Era dado, acuérdate que Yeshua va y paga impuestos también. ¿Se acuerda que van a ir sacando un peso, una moneda? Sí, impuestos del templo. Correcto, los impuestos. Porque los edificios no se construían solos. Ahí, claro. Bueno, muchachos, los dejo ahí.